Excelente, muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Esma. El día de hoy me toca a mí presentar la parte de Account Management, parte de Snowflake, o parte del grupo de estudio del grupo de Data Engineering Latam. Entonces, básicamente vamos a cubrir ese tema el día de hoy. Aquí puse una pequeña agenda. Bueno, déjame por ahí, no sé si quieren. Tengo un poquito de lo que me dedico antes de empezar la parte de la agenda. Me estoy dedicando como consultor. He estado trabajando principalmente en industrias de manufactura. He estado trabajando también con algunas compañías de logística y básicamente me enfoco más a la parte de datos. Una de las razones de las que me interesó la parte de Snowflake es precisamente porque estoy empezando un proyecto donde vamos a requerir un data warehouse. Entonces fue la razón principal de que me interesé por aprender un poquito más de Snowflake. Muy bien. Para la parte de la agenda del día de hoy, vamos a ver tres partes principalmente. La primera es, vamos a revisar lo que es el costo, cómo Snowflake maneja el costo, en las diferentes capas que ellos manejan. Vamos a hacer un ejercicio después de que revisemos, entendamos cómo está el precio y el costo. Vamos a hacer un ejercicio para implementar algunos monitores. Y en la parte final vamos a revisar algo sobre la seguridad, sobre la autentificación, que también cómo la maneja Snowflake para asegurarnos que manejamos seguridad con todo lo que es la cuenta de Snowflake. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a partir con la parte del costo. Como bien saben, Snowflake se ha enfocado mucho en la simplificación, hacer todo más sencillo, evitar complejidad. Entonces, el precio o el costo es algo de las cosas también que ellos están considerando como hacerlo más sencillo para que nos podamos enfocar más en la cuestión de datos, más que estar soportando una infraestructura dentro de la nube. Snowflake maneja tres diferentes capas, lo que maneja el costo. La primera capa es relacionada a lo que es el storage o almacenamiento. La segunda capa tiene que ver más con el cómputo o los warehouse, como lo manejan ellos, los warehouses. Y la tercera capa vendría siendo todo lo que tiene que ver con los servicios de cómputo. Algunos que sostienen el servicio de Snowflake y algunos otros que pudiéramos ocupar con algunas herramientas que nos pueden facilitar algunas tareas. Entonces, básicamente, en Snowflake se maneja lo que es el crédito, todo es costo basado en créditos. Tenemos un Snowflake Credit, que es la forma como ellos miden todos los costos, todos los cargos. Y en cualquier momento que ustedes estén haciendo algún almacenamiento o tengan almacenamiento o estén corriendo están ocupando cómputo por algún proceso que están corriendo, eh, o alguna transferencia de datos o cualquier servicio que estén ocupando ustedes, van a estar consumiendo créditos. Ahora, estos créditos, ¿cómo los podemos obtener? Pues hay dos formas de obtener este crédito. Uno es en demanda, como ustedes lo van usando, van consumiendo ciertos créditos que al final del mes les va a llegar la factura y pueden eso darles más visibilidad en si más adelante cambian el plan. El segundo plan es comprar cierta capacidad con un compromiso de consumo mensual basado en dólares. Entonces, este consumo, si ustedes ya estuvieron analizando el tipo de consumo que están teniendo, pueden tal vez ya hacer un plan para comprar créditos en esta modalidad que al final les va a resultar en ahorros. Entonces, esas son las dos formas que Snowflake ofrece para la compra de créditos. Si tienen alguna pregunta por ahí, no sé, no estoy viendo los comentarios, pero no sé si por ahí.
Si gusta, lo vemos las preguntas al final y aquí lo voy cachando todas las preguntas por parte del equipo. Perfecto, muy bien, gracias. Muy bien, moviéndonos a la parte de las capas, cómo está el costo. La primera capa, que sería el almacenamiento, pues básicamente es un cargo mensual que está basado en un promedio de lo que tienes almacenado en base a los terabytes que tienes en la nube. Este average se hace en base a diferentes snapshots que están corriendo en diferentes periodos de tiempo. Entonces, al final del mes, Snowflake lo que te hace es un análisis o un average y te hace el cargo en base a eso. También pudiéramos incurrir en costos de transferencia de datos. Entonces, esto es algo importante si ustedes están pensando en empezar a usar Snowflake para algún proyecto que tienen en mente. Es muy importante considerar aquí cómo lo van a ocupar. Si van a interactuar con otro proveedor de nube o si actualmente ya tienen algún proveedor de nube o algún sistema dentro de sus compañías. Lo más recomendable aquí en este caso es usar el mismo proveedor. Si ustedes usan el mismo proveedor de nube y están haciendo transferencia de datos, no van a incurrir en algún costo. Sin embargo, si tienen ya, por ejemplo, algún sistema, alguna base de datos, por ejemplo, en Azure, y ustedes se van a Snowflake y lo montan sobre AWS, eso les va a generar un costo. Porque tienen que estar haciendo transferencia de datos si es que van a hacer algún ETL entre los dos proveedores de nube. Entonces, es importante aquí simplemente considerar cómo va a ser el uso de Snowflake más adelante. Inclusive, si ustedes tienen ya sistemas dentro del mismo proveedor de nube, tienen también que revisar que la región que van a ocupar para Snowflake sea la misma. Eso es importante en términos de costos. Algunas otras recomendaciones que tenemos por ahí es, pues, tratar de usar lo más posible siempre la compresión que nos da Snowflake para reducir el tamaño de los archivos. Eso va a hacer también reducir los costos. Y también usar las tablas transitorias. Esas tablas transitorias, cuando llegan los snapshots, no las ven como dentro del historial. Entonces, eso no les va a causar un costo adicional cuando se corra el promedio de consumo de storage. También, pues, básicamente revisar también la latencia de la región donde están ustedes. Eso también va a ser de gran ayuda. Y nuevamente aquí la recomendación es revisen si en algún momento la compañía no tiene también algún plan de una migración de un proveedor a otro proveedor. De lo contrario, si ya tienen un plan ellos y ustedes empezaron con otro proveedor diferente, les va a incurrir ciertos costos por esa transferencia nuevamente de un proveedor a otro proveedor. Aquí es una tabla sobre los costos. En este caso puse una referencia de AWS. Y si ven aquí, si ustedes tienen digamos que están montados en la región de Estados Unidos de Virginia y hacen transferencia de datos dentro de esa misma región, pues no va a tener ningún costo siempre y cuando la transferencia sea dentro de la misma región con el mismo proveedor. Si usan el mismo proveedor pero están transfiriendo datos a otra región distinta, entonces sí van a tener un costo por terabyte. En este caso, pudiera ser, si van a transferir datos de Virginia a Canadá, pues sería $20 por cada terabyte. Y de la misma forma, si van a moverlo a otro proveedor, pues entonces ya sería incluso mayor todavía. Entonces es importante hacer esa consideración. La siguiente capa que también Snowflake maneja es en cuestión del cómputo que platicábamos. Snowflake ofrece diferentes tamaños o medidas de los warehouses y dependiendo cada warehouse va a ser el tipo de consumo de créditos. Entonces empiezan con un crédito que es con el más pequeño y pudieran incrementar hasta
4, 5, 6, dependiendo qué tipo de queries van a correr o de consultas van a estar necesitando. Entonces es demasiado flexible en los costos y como cualquier servicio, pues si no lo llegan a ocupar en algún momento, si sienten que no es suficiente el que tienen, lo pueden escalar o lo pueden reducir, dependiendo si lo necesitan o no. Entonces, básicamente esos son los tipos de warehouse que manejan. Y pues, moviéndonos a la parte de servicios, en este caso, Snowflake también te hace cargos debido a los servicios que están soportando el sistema dentro de la nube, lo que es tu instancia. Eh, y también te está ofreciendo algunos otros servicios que entrarían dentro de esta capa, que pudieran ser algunos como el Snowpipe, si vas a hacer algún ETL o transferencia de datos o ingesta de datos para hacer streaming, pues también lo tienes aquí disponible. Replicación de datos, mantenimiento de tablas materializadas, eh, performance o optimización automático de clusters o lo que es optimización o Search Optimization Service. Estos 5 servicios que están aquí, los 5 definitivamente van a consumir o van a consumir lo que es el cómputo y probablemente los 2 primeros pudieras incurrir en costos adicionales en cuestión de lo que es el storage. Entonces, eso es básicamente la forma como Snowflake hace los costos, los cargos, en una forma mensual. ¿Y por qué es importante identificar esto? ¿Verdad? ¿Por qué es importante también establecer ciertos monitores para estar midiendo todos los consumos? Pues la respuesta es simple, ¿no? Porque al final del mes, lo que no queremos es que nos estén cuestionando de por qué llegó tanto la factura, ¿verdad? Si hayamos probablemente presupuestado cierto dinero y de repente llega el doble, el triple, porque simplemente no hicimos un buen monitoreo o una buena estrategia de cómo estar midiendo los consumos. Entonces, como todas las compañías, generalmente siempre están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el presupuesto que ellos tienen que definir para la parte de los gastos? ¿Cuál va a ser la factura mensual y cuál va a ser el promedio anual? Entonces, es importante que ya después que tengamos esa cantidad, establecemos una estrategia en cuestión de los consumos para estar monitoreando y implementar ciertas alertas o inclusive ciertas acciones si los límites están excediendo. Entonces, Snowflake maneja estos monitores. Son algunas herramientas que pues, nos ayudan en la parte del monitoreo, la parte de establecer ciertas notificaciones que pudieran también derivarse en ciertas acciones si son necesarias. Pues la parte de los monitores están aquí definidos. Eh, tenemos el cuota, tenemos el uso y tenemos las acciones, como decía. Entonces, básicamente, se divide en 2 tipos diferentes, o más que tipos sería el target, pudiera decirse. Pudiéramos establecer ciertos monitores a nivel de la cuenta o monitores a nivel de cada warehouse. Para la parte de lo que es la planeación sobre cómo vamos a hacer esto, se recomienda primero establecer, como les comentaba, cuál va a ser el presupuesto que tenemos y en base a la cuenta que vamos a administrar. Una vez que ya tengamos esa cantidad, ese costo anual, que se va a dividir por meses, el siguiente paso es pues, definir cuáles son los warehouses más importantes que tenemos que estar corriendo todo el tiempo. Entonces, establecer cierto presupuesto para esos que no se pueden apagar o suspender. Y ya después de ahí, entonces, definir cuáles son los no prioritarios que pudiéramos limitar o inclusive suspender si
llegáramos a exceder ese límite. Definir también algunos schedules, si no se requiere algunos, pues apagarlos. Ok. Entonces, para la parte de los monitores, en cuestión del credit quota, este se basa a nivel de la cuenta. En este caso se está midiendo toda la parte de lo que son el número total de créditos. Ese, sin embargo, no considera el porcentaje que Snowflake maneja también internamente para mantener algunos servicios. Entonces, es importante estar haciendo un complemento de los dos tipos de monitores para llevar un mejor control. Para la parte de aquí del crédito, en este caso puedes establecer ciertos periodos de tiempo. Cuando tú creas un warehouse, le puedes decir cuándo pudiera empezar, cuándo pudiera terminar. O si quisieras tener información sobre el consumo por algún periodo de tiempo específico, como mensual o semanal o diario. Entonces, en este caso puedes poner cuando inicia, no necesariamente puedes poner el final. Y teniendo los monitores, pues también tenemos la opción de poner notificaciones. Como comentaba, es importante también asegurarse que van a poner el correo dentro de esta configuración para que puedan recibir esas notificaciones. Y también, pues, pueden aquí hacer algunas acciones. En este caso, tienen la opción por cada monitor de tener 5 notificaciones, una suspensión o una suspensión inmediata. Entonces, si por alguna razón entra una suspensión dentro de estos monitores, es importante aquí nada más señalar que no se va a poder restablecer ese monitor a menos de que se desasocie de ese warehouse o se incremente la cuota para esa medición o simplemente inicie un nuevo ciclo mensual. Entonces, de esa forma pudieran volver a ocupar ese monitor. Entonces, básicamente aquí es un plan de monitoreo. Estamos viendo la asociación. En este caso tenemos 4 tipos de monitores. El primero está basado al nivel de la cuenta y los siguientes 4 están basados a nivel del warehouse. Algo importante aquí es que ustedes pueden asignar un monitor a múltiples warehouses, pero no pueden aplicar múltiples warehouses a un monitor. Entonces, básicamente esa es la estructura como lo maneja Snowflake. Entonces, eso es lo que vamos a tomar para hacer la parte del ejercicio, crear estos monitores. Por ahí tengo un script. No sé si lo pudiera compartir aquí por el Sí, por el chat puede ser. chat. Ok, ya lo mandé por ahí. Listo, Entonces ya está. Muy bien. Excelente. Entonces me voy a mover a la parte de la consola de Snowflake. Si ya tienen cuenta, pues igual ya tienen el script por ahí. Si quieren, lo vamos siguiendo. Los que no tengan cuenta, pues pueden ir siguiendo ya después que tengan cuenta, ya lo pueden correr. Entonces, básicamente aquí ya pueden ustedes subir aquí el script. Estoy usando la consola, la previa, la anterior. Entonces estoy dentro de Worksheets. Después de que se van a Worksheets, aquí ya pueden cargar el script. Muy bien, entonces vamos a empezar a crear la parte de los servidores, los warehouses virtuales.
Entonces, esos son los que vamos a estar monitoreando. Entonces, primero necesitamos usar la cuenta del sysadmin para crear estos warehouses. Entonces, vamos a correr aquí el script. Entonces, aquí ya como ven, ya se crearon estos 5. La forma de que yo puedo comprobarlo es dándole que me muestre los warehouses. Y aquí ya vemos estos 5 warehouses que se acaban de crear. Están los tamaños y la configuración de las dimensiones. Muy bien. Ya una vez que tengo los warehouses, lo que voy a hacer es crear los diferentes monitores. Como platicamos, se va a crear un monitor a nivel de la cuenta. Entonces vamos a correr este script. Aquí estamos definiendo ya la cuota y el porcentaje de dónde queremos las notificaciones. Okay, entonces ya se creó el primer. Podemos aquí comprobarlo. Y vamos a crear el siguiente. Que sería Un favor, para... ¿pudieras darle un poco más de zoom para poder apreciar el código? Sí, claro que sí. A ver. Ahí se ve, ¿no? Un poco. Gracias. Muy bien, entonces vamos a seguir creando aquí otros monitores más para la parte de... Me está dando un error porque estoy creando probablemente un duplicado. Vamos a ver, efectivamente ya está el 5 creado y el 1. Entonces vamos a movernos al siguiente, que sería el número 2. Y volvemos a validar que vemos ya los 3. Muy bien. Después vamos a crear el otro, el siguiente, que sería el 4. Este va a ser asignado al warehouse número 6. Y finalmente vamos a asignar otro que va a ser asignado a dos warehouses, el 4 y el 5. Entonces vamos a comprobar aquí. Vamos a revisar primero que estén en todos los warehouses. En este caso son 5 warehouses. Y en total son 5 monitores. Muy bien. Entonces, si pueden aquí revisar aquí el primer monitor, está basado a nivel de la cuenta. Y los últimos 4 están basados a nivel de cada warehouse. Los acabamos de crear. Aquí están las notificaciones, los porcentajes y los tipos de detecciones. En este caso, nada más. Tenemos la frecuencia también de mes. Muy bien. Entonces, la siguiente parte que también tenemos es la forma de cómo podemos hacer las consultas de los consumos. Vamos a correr aquí estos queries. Son otros tipos de funciones dentro de Snowflake que te permite manejar diferentes consultas en base a los costos. Entonces, aquí no es que lo que corre es precisamente te va a revisar todo lo que estuviste ocupando en cuestión de cómputo. Entonces, aquí te dice ya cuánto consumiste en cuestión de créditos. De hecho, sería dólares. En este caso, estamos ocupando el precio que sería en $3. Pudiera variar. Entonces, aquí ya te da el total de consumo haciendo la conversión. Y si quisieras, por ejemplo, si el departamento no sé, de cuentas por pagar está pidiendo el total, pues puedes también tú configurar algunos cargos específicamente, algunos reportes y ya simplemente nada más enviarles el total desglosado. Por ahí también estuve revisando algunas otras opciones. Si esos reportes no son lo suficientemente
sofisticados tal vez que te estén pidiendo o quieres tener un mejor monitoreo. Por ahí encontré algún dashboard que pudiéramos conectar a Snowflake, si ya lo tienen ustedes. Pueden usar este que encontré por aquí, que es en Tableau. Entonces, eso es lo que está haciendo, es que está conectando a una instancia ya creada de Snowflake y eso te permite hacer un mejor monitoreo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el costo. Tenemos también, en este caso, por mes, por día, el último mes cuánto fue. También te da aquí un tren y pues te hace el desglose también aquí por los diferentes tipos de warehouse que estás ocupando. Si estás ocupando más en cuestión de BI, el cargo, también te da un pequeño calendario. También te da un pequeño tipo de forecast de consumo sobre lo que vas a ocupar más adelante. En este caso, pues puedes implementar algunas ciertas acciones para evitar incurrir en un exceso de costo. Tienes también el desglose específicamente por lo que es el cargo por almacenamiento. ¿Sí? Tienes aquí los average. También tienes algunos queries sobre la utilización que estás teniendo diferentes periodos de tiempo. Puedes también aquí configurar o hacer algunos queries para saber específicamente los tiempos que quieres analizar, si tuviste algún incremento en ese tiempo particular. También estás viendo si, ok, ya implementaste Snowflake, todo va bien, pero pues estás pagando, pero no lo están usando. Entonces aquí eso te puede estar diciendo realmente si los usuarios lo están usando, qué es lo que más están usando, qué oportunidades tienes con tal vez algunas instancias que probablemente pusiste algún warehouse muy alto y no has tenido el consumo o el uso suficiente. Entonces probablemente puedes hacer algunos cambios ahí. También puedes ver aquí el monitoreo, el performance. También la parte de los queries y algunos monitores de errores que pudieras tener. Este dashboard está público, incluso lo pueden ustedes bajar y hacer nada más el cambio. Si ya tienen un Snowflake, lo pueden descargar y pueden hacer el cambio. Por aquí también hay una guía que pueden ustedes ocupar para configurar. Y también les da algunos datos ahí de cómo lo pueden o qué exactamente lo que tienen. ¿Sí? Entonces se me hizo bastante interesante y pues ahí está disponible. Muy bien. No sé si a este punto quisiéramos hacer un break para las preguntas, Jacob, o antes de pasar a otra parte. Chicos, ¿alguna duda? Fue muy rápido. Si quisiera monitorear el costo por medio de Snowflake o los Ajá. consumos, como bien dices, o sea, en lugar de irme a un tercero, ¿hay posibilidad de poderlo consultar en Snowflake? Sí, sería cosa nada más de estar tal vez trabajando con algunos queries como estos. Entonces tú pudieras aquí crear un query. En este caso, este ya tiene los periodos de tiempo. Bueno, no tiene el periodo de tiempo, tiene el total, pero es nada más cuestión de que tú pudieras crear los queries y corres, pues sales en un reporte probablemente y estás viendo realmente qué estás aquí consumiendo. Y te dice, por ejemplo, que los costos son muy bajos, ¿no? Pero aquí tuviste, por ejemplo, $2 de este warehouse, el número 6, que ahorita lo ocupamos nada más hace unos minutos simplemente para establecer el ejemplo del monitoreo. La verdad está muy sencilla la parte como lo manejan ellos, se me hizo muy interesante. Y pues también puedes conectar, como estaba ahí, puedes conectar Tableau, puedes conectar otro tipo
herramienta para hacer la consulta. Si necesitas algo más sofisticado, algo más. Entonces, por ahí, otra pregunta. Ok. ¿Alguien más? Creo que Marco había quitado el micrófono. Okay. Las variaciones de los costos entre proveedores, no, es el mismo. Lo que pudiera variar nada más en este caso es la región. Algunas regiones parece que son un poco más caras que otras, pero no hay realmente, no está basado en el proveedor. No sé, Jacob, si tú tienes algún comentario también ahí, si estás ocupando Snowflake, si has visto algo. Por lo que yo estuve Los leyendo. consumos no van basados directamente a la plataforma. Van realmente basados en el consumo que tienes en el servicio. ¿Sí? Es decir, Exacto. dependiendo del clúster, es el costo que vas a tener. Lo que te está mostrando aquí es cómo monitorear ese consumo o esa usabilidad que tienes del servicio. En otro capítulo que vamos a ver es cómo seleccionar qué clúster y las medidas que debes estar utilizando para cada tipo de servicio o el servicio que le quieres brindar a tu usuario final. Pero al final del día, la misma plataforma lo que te va a decir es cuánto te costó por segundos si Marco Antonio estuvo trabajando 2 horas ejecutando una query sin un where y estás haciendo joins con 10 tablas que tienen millones de registros. Entonces, el tiempo que haya tardado en procesar esa información y arrojarte esos datos es el costo que te va a cobrar Snowflake del tiempo de uso. ¿Sí? Exacto. Muy diferente al costo, o sea, no es, la plataforma como tal, AWS, Azure, ellos no te cobran. Lo que tú vas a pagar es el servicio que estás consumiendo Snowflake. Lo que hay atrás, eso ya lo administra propiamente Snowflake. Ok, es correcto. Sí, como bien dices, es básicamente la comunicación o la facturación entre el hosting de Snowflake dentro del proveedor es completamente entre ellos, entre ellos, ¿no? Realmente tú pagas nada más lo que consumes. Muy bien. Pues aquí hicimos un ejemplo sobre lo que son los monitores y algunos queries sobre los consumos aquí. Sin embargo, esto lo hicimos con los queries dentro del worksheet. Pudiéramos también eso revisarlo dentro de la sección de cuentas. Aquí también vienen algunas secciones donde está el uso que estás teniendo, las facturas, en este caso mensuales, puedes agregar la tarjeta de crédito, en este caso obviamente no se recomienda todavía, estamos simplemente nada más usándolo, pero si ya vas a tener un plan ya bien definido, pues, entonces ya puedes hacer tu plan de consumo. También están aquí algunas pues, monitores, aquí están los recursos de monitores, una vez que lo creas aquí lo debes estar viendo, y algunas otras opciones como políticas de seguridad o roles. De la misma forma, si te vas a Snowsite también puedes ver, probablemente distinto, pero básicamente también tienes pues, los monitores aquí y la parte de lo que es la facturación. De ahí nada más reforzando lo que dice Carlos. Prácticamente lo que te da Snowflake son sus propios monitores del uso o el consumo. Si se fijan aquí, lo que te está dando es la duración de la ejecución de las consultas que está en ese momento o que se ejecutaron, ¿sí? Entonces, te da el tema de historial o la actividad que están teniendo, te está dando qué usuario está ejecutando, te está diciendo cuánto está consumiendo cada clúster, de tal suerte que tú puedes estar viendo de forma gráfica, en algunos casos de forma tabular, propiamente el consumo que llevas del servicio.
que es una de las ventajas que te dan. Hay otras plataformas, como bien mencionó Carlos, que pueden integrar, que lo que hacen simplemente es, se conecta un Power BI, un Tableau, un ClickSense, no, creo que se llama ClickSense ahora, al Data Warehouse para hacer las vistas más institucionales y seguir utilizando la reportería que el usuario de negocio o la empresa está acostumbrado a trabajar. Entonces, al final del día, Snowflake propone ciertas gráficas o tablas para poder analizar la información, pero pues al final del día uno puede estar trabajando con lo que está ahí o conectarse y trabajar algo más específico. Muy bien. Gracias por el comentario ahí. No sé si sale por ahí otra pregunta. Pero básicamente aquí también está toda la actividad. Algo que no tiene nada diferente entre las dos plataformas, como comentaron en las sesiones pasadas, la forma de cómo está agrupada es diferente, hay diferentes cosas. Tengo una pregunta de Yasmín, Carlos. Dice, una consulta, ¿podrías comentar un poco más la última diapositiva sobre la relación del monitoreo? Ok, esta parte. Sí. Ok, muy bien. Sí, básicamente aquí tenemos, en este caso, creamos, como lo creamos en el ejemplo, tenemos 5 diferentes monitores. Tenemos uno para la parte de lo que es el consumo a nivel de la cuenta. Entonces, si compramos por ejemplo, un número de créditos, o tenemos predispuesto a gastar cierto número de créditos en toda la cuenta, esta es la primera monitor que requieres estar monitoreando. Ya después puedes establecer ciertos monitores para algún warehouse específico que vas a ocupar para algún propósito en específico. Por ejemplo, si en la mañana tienes que correr algún ETL para generar algún reporte bastante crítico, pues en este caso se recomienda darle prioridad a este warehouse, y pudieras tú tener ciertas cuotas específicas para ese consumo o incrementar la cuota dependiendo si lo vas a estar ocupando bastante o si el consumo es bastante por el tipo de consultas que está corriendo. Después puedes tú también establecer ciertos monitores que pueden compartir diferentes warehouses. ¿Sí? En este caso, que probablemente no son tan importantes. Quizá probablemente tienes un proceso el fin de semana para correr algún mantenimiento o algunas tareas, o tienes que correr algún reporte por cierre de mes. Entonces puedes establecer otro completamente diferente para eso. Y en algunos casos, si cuando tienes tal vez que ocupar algún reporte que es muy esporádico, pero pudiera tender a incrementar bastante el consumo de tus créditos, pudieras también no solamente estarlo monitoreando, pero también implementar algunas acciones para que, de tal forma que si rebasa el límite excedido, no te vaya a afectar a otros warehouses. Entonces pudieras tú apagarlos si de repente se excede bastante, porque nunca lo has corrido tal vez, o simplemente es muy variante su consumo. No sé si es algo que tenías la duda de esta parte. ¿Se resolvió tu duda, Yasmín? ¿O tienes alguna otra duda? Ok, tiene otro punto. Un monitor puede atender más de un un warehouse virtual, pero un virtual warehouse no puede tener 2 monitores. Así es, no puedes tener un warehouse con más
más de un monitor. Tienes que tener, puedes tener incluso 2, sin embargo, ahí es importante considerar que cuando manejas dos servidores, dos warehouse virtuales, ahí tienes que considerar que la cuota se va a ocupar la más alta del monitor. Ahí nada más te voy a interrumpir tantito. Recuerden que el warehouse virtual lo que haces es la capacidad que te va a dar para hacer el procesamiento. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a poner que mi warehouse virtual va a ser de 1 a 2. ¿Te puedes regresar el slide, por favor? Al último. Donde estabas con el... ok. Por ejemplo, en ese slide donde estaba Carlos, en el primer cuadrito que dice Credit Quote 2500, tiene configurado un warehouse virtual que tiene de 1 a 2. ¿Qué significa? Que inicialmente empieza con un warehouse, ¿sí? O con un servicio de 1. Conforme tú le vayas pidiendo más procesamiento, se prende el otro warehouse virtual para darte ese servicio, ¿sí? Si nos vamos, ¿te puedes regresar al slide donde tienes los tamaños de los warehouse? Claro. Por favor. Ahí mero. Entonces, ahí ya te está diciendo qué tanto puedes crecer y decrecer tu servicio del warehouse. Entonces, va a depender mucho, en una de las pláticas que decíamos es, yo puedo tener mi data science con un servicio, puedo tener mi ETL con un servicio, tengo otro servicio para darle, valga la redundancia, servicio a mis reporteadores. ¿De qué va a depender? La velocidad con la cual yo quiero responder, qué tan frecuente es el uso. Entonces, de tal suerte que yo tengo que hacer ese análisis para trabajar con esas prácticas, que eso lo vamos a ver en capítulos más adelante para poder hacer esa elasticidad que te ofrece de ofrecer más performance para resolver el procesamiento de datos. A eso va eso. ¿Alguna otra duda? No sé si se contestó hoy la duda, Yasmín. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Marco, Carlos, Omar, sin miedo. Adelante, Carlos. No sé si tengas alguna otra cosa más para presentar. Pues básicamente esa es la parte que tengo. Con la cuestión de la seguridad, me parece que hay otro capítulo más adelante, entonces nada más incluí los diferentes servicios, un sumario sobre los diferentes servicios de Snowflake en cuestión de la cuenta, cómo se maneja la seguridad. Cuando tú creas, por ejemplo, el trial, pues está autentificación sencilla, ¿no? Ya también dependiendo qué tipo de edición tienes de las que están actualmente, pues te va a brindar diferentes tipos de opciones en cómo puedes manejar la autentificación. Para la parte de aquí estamos manejando, tenemos, o Snowflake nos ofrece el Key Pair Authentication, o Pair Authentication, o el Multifactor Authentication también, que se puede configurar, o el OAuth, o el Single Sign-On. Esas son las opciones que podemos usar si queremos un tipo de autentificación más sofisticada o con mayor nivel de seguridad. También tiene opciones para la parte en cuestión de la red, si quieres definir ciertos rangos que nada más pudieran accesar, también eso te lo permite configurar. Anteriormente, este tipo de configuraciones, cuando trabajas con cuestiones on-premise, tienes que depender a veces de un equipo de soporte o la parte de infraestructura que te estén haciendo esas configuraciones. Con Snowflake es mucho más sencillo hacer este tipo de configuraciones y permisos. Entonces, esa básicamente es la parte que tengo. Aquí también tengo un link sobre
para más detalles de ese tipo de seguridades. Sé que también en los siguientes capítulos vamos a ver más la seguridad a nivel de objetos o otro tipo. Creo que es el capítulo, creo que es el siguiente, no sé si me equivoco por ahí. Creo que es el 6. Correcto, es el próximo. Okay. Bueno, Básicamente eso es todo lo que tengo ahorita. Preguntas, no sé si hay una más, pero Buenas tardes. Una pregunta. ¿Habría la posibilidad de que nos pudieran compartir este material? sí, claro que sí. Yo lo comparto ahí con el grupo, y con David y con Jacob, y ya ellos pueden compartir el link y la sí, presentación. en el grupo lo podemos compartir en el de Telegram. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok.